de un momento de la lengua española. Octavio Paz. Hola a todos, mi nombre es Giovanna Reyes Mier y en este video les hablaré un poco sobre mi libro favorito, El laberinto de la soledad, del autor que cité al inicio, Octavio Paz. Para entrar en contexto, quiero hablar un poco sobre el emblemático autor, ya que para comprender la obra debemos tener un trasfondo de la persona que la creó. Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México. Estudió en la UNAM y fue uno de los más grandes poetas y ensayistas del siglo XX de la lengua española. Fue un poeta neomodernista y existencial. Publicó su primer escrito a los 17 años en una revista literaria. Recibió una beca Guggenheim y vivió un año en Estados Unidos. También vivió en París al entrar al Servicio Exterior Mexicano y ser transferido allá. Ahí se relacionó con otras grandes figuras. Octavio Paz se caracteriza por reflejar en sus escritos la cultura, política y sociedad de su época. Se podría decir que el estilo que utiliza en sus obras es el modernismo y el surrealismo. El laberinto de la soledad es una crítica hacia la sociedad moderna, un cuestionamiento sobre la identidad del mexicano y la reflexión de cómo nos negamos a nosotros mismos por diversos caminos que nos llevan todos a la soledad. Este texto ganó diversos premios como el Premio Cervantes en 1981 y el American Newsday Prize en 1982. Fue en 1990 que lo galardonaron con el Premio Nobel de la Literatura, el único que tiene México, que irónicamente fue ganado con una crítica hacia el país, sus costumbres y un análisis sobre sus hitos en la historia. Este trabajo me pareció muy interesante, ya que siempre he creído en el poder y la belleza del lenguaje, la lectura y la literatura. Octavio Paz describía la poesía de la siguiente manera: la perpetua atención del poeta hacia un absoluto del lenguaje, en la esperanza de cautivar la realidad, con palabras que no se esperan y milagrosamente se ordenan, gracias a la cadencia que el mismo artista vacila en considerar como el fruto de su paciente trabajo. Mi ensayo es enfocado en el tema del primer capítulo, el pachuco y otros extremos. Fue el primero que leí y por ende uno de los que más me impactó al dejar la vara muy alta para los demás capítulos, que ciertamente no decepcionaron. Pero en este video no hablaré de mi ensayo, sino del libro como un todo. Este primer capítulo nos relata de la perspectiva que tuvo Octavio Paz mientras vivía en los Estados Unidos sobre los mexicanos que ahí residían. Hace una comparación sobre los pachucos y los gringos y cómo hay una atmósfera en el aire que flota, mas no se confunde. Los pachucos son personas que no quieren volver a su origen mexicano, pero que tampoco quieren pertenecer al sistema americano. También se habla del sentimiento de inferioridad que tiene México al compararse con otros países, pero hace la comparación de que sentirse inferior no es en ningún sentido lo mismo que sentirse solo, aunque esto a veces contribuye. Máscaras mexicanas. Este capítulo habla de las máscaras que el mexicano usa para ocultarse. Así terminan no solamente ocultándose de los demás y del mundo, pero también de sí mismo. Las caretas son utilizadas para cerrarse al mundo, para no dejar ver las derrotas y sensibilidades. El mexicano no es una persona abierta. Además, Octavio Paz hace una crítica al lenguaje que se usa en México como la palabra rajarse, y que esto tiene una connotación machista, ya que lo utiliza para describir al que es débil, y también habla de los albures tan concurridos en nuestra nación. Todo esto hace cierto tipo de ofensa a la madre, a la mujer. Además, en México la mujer tiene esta dualidad de creadora, dulzura y ternura. Pero por otro lado, tenemos que es símbolo de debilidad, falsedad y mentira. Todos Santos, Día de Muertos, uno de mis capítulos favoritos. Las fiestas mexicanas son algo tan icónico y característico de nuestro país.
puede que sea uno de los elementos de los que más nos enorgullecemos, pero la realidad es que esto es un pretexto para interrumpir el tiempo, para olvidarnos de nuestros problemas. Es impresionante cómo hasta las parroquias dedican gran parte de sus recursos a organizar fiestas en fechas importantes. Todo esto para que la gente pueda pensar que por un momento todo está bien. El mexicano derrocha con esperanzas de que todo vuelva a él en forma de abundancia. Y muchas veces sabemos que esto no es así. Una fiesta reconocida mexicana es el Día de Muertos. Los mexicanos aquí se burlan de la muerte, bailan con ella, le dan tributo, y todo esto para ocultar el miedo que realmente le tienen a morir. Los hijos de la Malinche. Aquí, Octavio Paz critica abiertamente el capitalismo y remarca cómo el individuo se vuelve obrero, pero los mexicanos somos capaces de recuperarnos con un simple grito de exaltación a la patria, utilizando la palabra chingada. Nuevamente esta palabra tiene una connotación hostil hacia la mujer, ya que se refiere a aquella abierta y violada. La dualidad que se presenta aquí es el odio a la Malinche por colaborar con el conquistador, o sea, el enemigo, y el amor a la Virgen de Guadalupe, que representa a nuestra madre, la madre del pueblo, madre de México. Conquista de Colonia. Este capítulo trata mucho sobre la historia de México, ya que, como dijo el mismo autor, despertar a la historia significa adquirir conciencia de nuestra singularidad, momento de reposo reflexivo antes de entregarnos al hacer. Antes de la conquista, la cultura predominante era la azteca. Creían en el dios emplumado y en un paso más a una existencia trascendental. Después de la conquista llegó el catolicismo. Alguien muy importante en la colonia fue Sor Juana Inés de la Cruz, quien representa la soledad de mujer e intelectual. O sea, dos soledades. De la independencia a la revolución. La única característica propia y virtud de la independencia es que se escuchaba al pueblo, pero fuera de esto se hereda del orden español que ya tanto era conocido en México. El verdadero cambio llega con Porfirio Díaz, ya que México seguía siendo un país agrario. Como en la conquista, la revolución no fue consciente de la situación y necesidades del país, pero sí marcó un hito haciendo que el pueblo se individualizara y buscara su propia identidad. La inteligencia mexicana. Este capítulo habla mucho de José Vasconcelos como fundador de la educación moderna en México, fundándose en la sangre, la lengua y el pueblo. Existe una idea de que la revolución fue el auge de la identidad mexicana, y de esta idea también era Vasconcelos, ya que fue una época donde el arte y la literatura tuvo un enorme crecimiento. Los intelectuales fueron los encargados de levantar el país después de dicho evento histórico. También el autor menciona que hasta la revolución el mexicano vivió una vida que no era propia, tomando ideas de todo el mundo excepto las suyas. En la revolución fue donde se recobró la identidad. Nuestros días. Esta parte habla sobre la industrialización del país, el crecimiento demográfico, la reforma agraria, la pobreza, etc. Otro punto importante es cómo México carecía de todos aquellos factores importantes para prosperar. Apéndice, la dialéctica de la soledad. Para terminar de contarles sobre lo que se trata el libro, me gustaría citar al autor en su obra. Precisamente en este capítulo dijo: el hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro. Les agradezco mucho haber visto este video, espero lo hayan disfrutado y que se hayan animado a leer este excelente libro que nos ganó un premio Nobel de la literatura. Gracias.